Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Carolina, don Matías y en el back está doña Carmen. Bienvenidos todos. Hola, buenas tardes. Muy Buenas tardes, señorita Carmen Gloria. Muy buenas tardes. Antes quería pedirle un minutito para pedirle a la señora Carmen que está atrás que si se puede hacer presente, ya que nosotros fuimos criados con educación, con valores y somos el 50% de nuestro padre. Nosotros aquí no venimos a pelear, nosotros venimos a buscar soluciones y creo que por respeto hacia mi padre, por lo que ella lo cuidó en el último tiempo, como mínimo creo que sí nos merecemos que ella esté parada aquí porque mi padre jamás nos hubiese negado una mirada. Doña Carmen, la palabra la tiene usted. Estará haciéndole una invitación para poder conversar directamente y no a través de la pantalla en el backstage, sino que acá presencialmente. Sí, yo no lo voy a aceptar porque ellos perfectamente podrían haberme llamado por teléfono y haber solucionado esta situación en mi casa o en la casa de ellos y no bajo este programa. Sí, podrían haberlo hecho sin lugar a dudas, pero acá tenemos la facilidad de poderles dar la asesoría legal que ustedes, según el asunto, me parece pertinente, tengan. Así que reitero la invitación que le hace doña Carolina. Sería bastante más fácil que conversáramos acá. Prefiero así, gracias. De nada. Bueno, yo con mi hermano no tenemos nada que esconder, así que le voy a contar un poquito. Yo nací en Puente Alto, en una vivienda donde esto es una herencia de parte del abuelo paterno. A cada hijo le dejó una casa, son 4 hijos, dejó 4 casas. A mi papá le corresponde una que queda en Puente Alto, vivimos ahí hasta mis 16 años más o menos. Luego nosotros nos fuimos y llegando a vivir a Pirque por tema de trabajo de mi padre, por su empresa. Él quedó a cargo de una sección de su empresa, entonces le pasaron una casa. Bueno, de ahí estuvimos un par de años hasta el 2015 que se efectúa el divorcio de mi padre con mi madre por violencia intrafamiliar. Nosotros esa casa la dejamos en el 2011, pero en el 2015 mi padre con mi madre se divorcia. Bueno, debido a lo que nosotros pasamos con mi padre, porque hay una historia para atrás, que la sabemos nosotros que vivimos con él, de maltrato físico y psicológico de parte de él, nosotros nos alejamos de mi padre. Nosotros nos vimos a mi padre en un tiempo. Bueno, ahí luego de un tiempo ya volvimos a hablar con mi papá. Bueno, ahí conoció, él tuvo como varias conquistas. Conociendo muy poco tiempo, yo conocí como la amiga, Carmen, perdón, casándose, yo la conocí como amiga y el 16 de noviembre del 2018 se casan. Con separación total de bienes, yo fui a su matrimonio, ya que no había mucho de acuerdo de la familia con que se casaran por el poco tiempo que se conoció. Lamentablemente, Carmen, lamentablemente a él le da un cáncer, dándole este cáncer a la médula ósea. Se empiezan los trámites de esta casa, de la primera casa que yo le comentaba de Puente Alto, por el tema de la herencia, como mi papá le dieron tiempo de vida y todo esto. Ahí ya se le da un poder amplio. Yo tengo una consulta con respecto a eso, señorita Carmen Gloria. Con el tema del poder amplio, yo quiero saber si está bien, por ejemplo, un auto que él obtuvo mientras nosotros fuimos familia con mi madre. Yo siento que se tomaron atribuciones que no correspondían. No sé si está bien, por eso le hago la consulta, porque ese auto fue pasado a nombre de esta señora, todo quedó a nombre de ella, todo. En el año 2016, más o menos, Francisco me vendió su auto
yo no estaba casada con Francisco. Hicimos toda la parte legal porque él necesitaba dinero y yo acepté de comprarle el auto a Francisco. Están todos los papeles en el año que se hizo la transferencia a mi nombre. Ya, o sea, el automóvil que ponían en cuestionamiento, Sí. haberse realizado la transacción con virtud de un mandato, no fue en el mandato, sino que fue muy anterior, sí. incluso a que ustedes se casaran. Sí. Perfecto. Yo he ido averiguando porque usted comprenderá que nosotros tampoco tenemos mucho conocimiento de esto y esto es primera vez que nos sucede. Entonces, yo no sé si esto será legal de haberse tomado todas las atribuciones dejando a mi papá en cero en sus cuentas. Ya, entonces la historia está acá. Sí. Su papá, el nombre es Francisco, ¿cierto? Sí. Ya. Don Francisco fallece el 19 de enero del 2021. 2021, sí. Deja como herencia una casa en Puente Alto. Sí. ¿Sí? Y todos los otros bienes que él tenía fueron transferidos antes de su fallecimiento por un poder que le habría entregado a quien era su cónyuge desde el 2018, doña Carmen. ¿Es así? Al parecer así es. Sí, porque Ya. mucha comunicación no hay. Entonces, lo que no... respecto a los bienes que ella haya transferido, ustedes quieren saber si ella tenía poder suficiente para haber realizado esa transferencia. Exacto. Y respecto al inmueble que queda, ¿quién vive hoy en esa casa? Esa casa está siendo arrendada. ¿Ya? ¿Y quién percibe ese arriendo? Ese arriendo, bueno, lo trataba mi padre con todo esto. ¿Y hoy quién lo percibe? Lo está recibiendo el hermano de él. ¿Ya? El tío Juan. Mi tío Pero Juan. esa casa, esa propiedad era solo de su padre, según lo que explicaron ustedes al principio, Sí. que el abuelo paterno había dejado 4 casas, una para cada hijo. Sí, lo que pasa es que los papeles estuvieron en proceso y se trataron de hacer, cuando mi papá lo diagnosticaron con cáncer, porque él después se contagió con COVID, por eso el desenlace. Disculpe, él quería dejarnos esa casa a nosotros en realidad. Siempre. Ya, pero no Nos alcanzó a dijo, hacerlo. claro, nos dijo en palabras. ¿Y esa casa era entera Lo de él? dijo de ¿Estaba a la- nombre de él? No todavía. No, porque hasta hace era un par de semanas. Disculpe. hasta hace un mes casi. Un mes pasó a nombre de él legalmente porque todos los hermanos renunciaron a su O sea, esta a la casa cada era uno. de la sucesión del abuelo y estaba a nombre de los 4 hermanos, Claro. entonces. Sí, Y lo cada uno otro- tuvo que renunciar. Ceder a- derechos. ceder, ¿no? exacto. En favor de su padre. Sí. Ujú. Ya. Y ahí quedó esa casa como para los herederos que somos nosotros y queremos O sea, ver hay el- una parte de la casa Ujú. que su padre hereda directamente del abuelo y Ujú. ustedes lo reemplazan a él por derecho de representación. Ujú. Y hay otra parte de la casa, 3/4 partes de la casa, que eran de los hermanos de él que le ceden derechos al padre de ustedes. O Claro, a que ahí, ustedes, queda que ahí queda la casa total. A nombre ahí- de su A nombre de mi exacto. papá. Sí, Queda perfecto. cada casa para quien ¿Y corresponde. qué quieren hacer con esa casa? En realidad- el en sigilo que realidad- nos corresponde. Yo le hacía las consultas porque de verdad, cuando a ella se le dio ese poder amplio, era por el tema de salud de mi padre, o si no, no hubiese sucedido, hubiese sido todo más justo. Lamentablemente la ley dice otra cosa. Nosotros que vivimos ahí, se le dijo a ella, delante de mí, se le dijo a mi hermano, se le dijo, aparte de su congregación a la cual ella asiste, se le dijo a mi tío, a mi familia, de que eso era una herencia que era de nosotros y ella me lo dijo a mí, eso yo no lo voy a tocar, porque eso es de ustedes, porque yo me quedé, ella tenía todo lo demás. Entonces encuentro súper injusto al día de hoy que como que poco más estamos mendigando, pidiéndole, yo le voy a pedir por favor que si ella tiene un poquito de conciencia de que es verdad lo que estamos diciendo, de que ella debería en este momento ceder su derecho y hacer su lado, si ella quedó muy bien con todo lo que quedó, porque ella tampoco venía de una mala situación, ella tenía un trabajo, estoy muy agradecida también de que ella tuvo los cuidados con mi padre, yo no tengo nada que decir, yo jamás le he faltado el respeto, jamás. Y si yo tuve una lejanía con mi padre fue por unos temas puntuales que nosotros tuvimos antes de conocerla a ella. Yo a ella la he conocido años y Doña medio. Carmen, ¿Sí? ¿cuál es su respuesta a las inquietudes de los hijos de quien fue su pareja? Bueno, en realidad no es poco tiempo que yo conocí a Francisco, yo lo conocí el año 2013.
Tuvimos una amistad muy paulatina y en el 2014 empezamos a tener una amistad más estrecha, digamos, solamente amigos. Yo a Francisco lo fui apoyando mucho después de su separación con la mamá de Carolina. Él estaba muy solo y también yo acompañaba a Francisco a ver a Carolina a un internado que ella estaba. Por eso la conocí más tiempo y le llevábamos todo, bueno, Francisco le llevaba todo lo que ella requería. Y también la ayudó mucho, mucho en todos los aspectos. Después, en el 2018, pensamos casarnos y unir nuestras vidas porque en realidad pasábamos muy juntos siempre y nos casamos y después en el 2018 y en el 2019 llevábamos 4 años de matrimonio, o sea, 4 meses, cuando Francisco se enfermó de cáncer. Durante ese periodo, ¿los hijos se contactaron con el caballero cuando Francisco? Fueron muy pocas veces a verlo. No puede. La Carolina iba al hospital y había que pasarle la plata, la benzina cuando iba en auto, Mentira, pagar no, los mentira. estacionamientos. No, y mentira. Matías sí fue como si 3 yo veces recibí algo fue porque a ellos me verlo. lo dieron, a ellos le nació. Yo jamás anduve Sí, pidiendo porque plata, jamás, Siempre jamás. estabas con problemas Si mi papá de plata me ayudó, y le dabas señora, problemas entienda, a yo tu soy papá su de hija. plata. Yo soy su hija y también si mi papá me quería ayudar, ¿cuál era el problema suyo Porque conmigo? iba sacando las platas de mi arca cuando él No, te por compró favor, si tu mi papá auto. tenía plata. Mi papá tenía Cuando mucha plata compró tu guardada porque auto, antes que se casara con usted, yo hablé con él y él me quería. O sea, mi papá lo que te recogió, comprara mi el papá no auto. tenía ni uno, no, por favor, mi Por papá favor, tenía ¿por qué? plata. Pero No, si moralmente no. uno tiene que tener moral para hacer las cosas. Usted debería tener un No. poquito de vergüenza No tengo por todo lo que vergüenza está porque yo hablando. hasta el Nosotros último somos hijos día, también, llevamos la Hasta el sangre de él. último día yo lo llevé a diferentes hospitales, clínicas, a todas las partes donde me mandaban los médicos, hasta que un día la hermana de Francisco le pedimos si le podía sacar hora en el consultorio de Pirque porque ella conocía un buen médico. Francisco lo llevábamos muy mal ese día, muy mal, y el médico nos dijo que tenía que dar una consulta para que lo hospitalizaran porque Francisco estaba casi sin ya no respiraba, los signos vitales muy débiles. Ya. Y nos fuimos al hospital y esperamos hasta que obviamente lo atendieron y lo hospitalizaron y le siguieron haciendo muchos exámenes porque todos los exámenes anteriores de clínica y de todas las partes salían muy buenos de Francisco. Ahí en el hospital estuvo varios meses y hasta que le hicieron un escáner y le salió que él tenía cáncer a los linfomas no-Hodgkin y terminal. Yo en ese instante pedí mis vacaciones atrasadas que tenía en la empresa. Me dieron 60 días de vacaciones de muchos años que yo había trabajado y siempre iba dejando una semana. Después pedí licencias médicas porque en realidad que quedé muy, muy mal con la enfermedad de Francisco porque había que cuidarlo las 24/7 horas al día. Le daban muchas recaídas muy terribles y yo pedí mi renuncia al trabajo. Renuncié para cuidarlo y porque mi prioridad era Francisco. Yo no he adquirido nada de lo que dicen los hijos ilegal porque jamás he hecho uso de ese poder que Francisco me dejó. Jamás. Nunca hice ningún uso de nada, de nada. Lo que yo tengo ha sido mis ahorros a fuerza de trabajo. Yo tuve que comprar la tumba de Francisco, tuve que pagar todo lo que significa el entierro. Jamás sus hijos Disculpe, ¿puedo se han interrumpirlo? acercado a decirme que yo necesito. No. Matías llegó ese día que sepultamos a su padre al cementerio, ni siquiera alcanzó a ir. Yo le avisé, la Carolina me acompañó al hospital
y después quedó de volver en la tarde a acompañarnos y tampoco Disculpe, ella llegó. señorita Carmen Gloria, Llegó ¿qué cuando pasó con los fondos funeral entonces ya de mi se papá estaba si está en haciendo. cero? Y si ella tenía ese poder, ¿qué pasó con la plata de mi papá? ¿Qué plata? O sea, mi papá no era nadie, ¿no te lo encontró recogido? No, Porque mi pero papá Francisco no trabajó tenía muchos plata. años. No tenía plata. ¿Cómo no iba a Francisco. tener si mi papá trabajó muchos años, muchos años? Bueno, pide las liquidaciones Las pedí en y las mi empresas. papá está en cero y Sí, fui al trabajo pero de él y le dijeron aquí- que le dieron 1 millón por todos los años que él trabajó. Entonces Es verdad. yo dije, pero ¿por qué? Si mi papá antes de ser entubado me llama y me da la tranquilidad. ¿No habrá retirado a su padre los fondos provisionales el año anterior? No veo. No, no. No, Tenía- eso No, no porque tenemos, eso no tenemos nosotros- enterado. ¿Qué cosa? Puedo agregar un pequeño Sí, tema, sí. el tema del funeral y el entierro que dice que ella lo pagó porque ella quiso. En realidad nosotros le teníamos programado porque él quería morir, quería ser enterrado donde No ha quedó su sido mamá respetado mi papá. y su papá. Yo con mi tío habíamos hablado ese tema y con los primos y se habló y incluso él una vez Lo pidió, discutió con ella porque él Lo era pidió. oriundo, nacido y criado en Pirque. Jamás Ahí lo discutió. tomaron la decisión de ir a dejarlo en el cementerio. ¿Hace cuánto tiempo ustedes no tenían contacto con el papá? Con mi papá perdimos el contacto. A ver, se separó el 2015, yo me interné como el 15, 16, 17, 18, como unos 3 años. No puede ser que durante ese periodo el caballero haya Señorita cambiado de Gloria, opinión. ¿La disculpe escucho? que yo interrumpa, pero no es verdad lo que ellos están diciendo porque Francisco Piña sí quería en Pirque estar. Yo me comuniqué con su hermano Juan y le pedí que fuéramos a ver todo lo que significaba el entierro y todo en Pirque. Ujú. Pero se le Yo llenaron los pies de polvo, averigüé- era muy roto. Fui con su tío, Juan, él Sí. me acompañó. Averiguamos, el pedazo de tierra que a mí me vendían era de 1.100.000 pesos. pero ahí tenía el Y apoyo de ese- nosotros. De Nunca ese nos pedazo preguntó de cómo tierra dijo, había que mandar nunca. a hacer la bóveda, todo lo que significaba y cobraban 3.200.000 pesos aparte de hacer el nicho, digamos. No, ella se Más dio vuelta aparte yo con tenía que nosotros. comprar la tapa, la lápida y todo eso. Usted compró ese cuando lugar donde está por Llegó conveniencia usted y Francisco a comodidad la usted. casa desahuciado porque él estuvo internado entre noviembre de 2020. Le hicieron 5 quimios seguidas en el hospital y él pidió irse a la casa porque ya estaba desahuciado para pasar su último tiempo en casa conmigo. Todas las cosas que ustedes hablan de sus padres, de su padre, son suposiciones. Ustedes suponen que el papá tenía mucha No, mi plata. pap- Suponen, espéreme, suponen que el papá tenía fondos previsionales. Suponen que su papá dejó dinero guardado, pero no les consta nada. Porque Yo- Y, no y cuando tenemos uno nada. habla de una suposición, esa suposición puede ser correcta o puede ser absolutamente falsa. Doña Carmen, Sí. ¿hay fondos previsionales de don Francisco? Francisco Piña está jubilado por la... Ah, No hay fondos en la AFP. ya. Es Tenía nada. una renta vitalicia en el Sí, fondo. una renta vitalicia y esa renta vitalicia la recibo yo porque él dejó un papel establecido el 100% a mí. Cuando Había una escuchado- persona se jubila, ¿cierto? Puede dejar los fondos en la AFP, que son administrados y son pagaderos, o puede llevar ese dinero y comprar un seguro, que es una renta vitalicia, que uno compra para que le paguen hasta que uno fallezca. Y como es un seguro, uno puede poner de beneficiario a quien uno quiera. Cuando Había una persona escuchado- se jubila, ¿cierto? Puede dejar los fondos en la AFP, que son administrados y son pagaderos, o puede llevar ese dinero y comprar un seguro, que es una renta vitalicia, que uno compra para que le paguen hasta que uno fallezca. Y como es un seguro, uno puede poner de beneficiario a quien uno quiera. Su papá puso de beneficiario a doña Carmen y por lo tanto ese seguro, al fallecer, el dinero que quede se le paga a doña Carmen hasta que se
cumpla con el periodo que se establece o con los fondos que se establecieron en ese minuto. Su papá no trabajó estando, o sea, perdón, no fallece estando activo como trabajador dependiente imponiéndole una AFP, No, sino porque que había fallece jubilado. ya jubilado. Sí, sí, Entonces eso no sí. va, por supuesto que no va a haber fondos en ninguna AFP, no van a haber fondos en ninguna parte, porque ya no estaba, ya esos fondos habían sido retirados y por eso está en cero, cuando usted decía hace un rato, y fueron llevados a una compañía de seguro. Es lo que es habitual hacerlo, hay mucha gente que lo hace, está dentro de la legalidad y es una decisión que tomó su padre. Entonces, ya tenemos todos los reclamos que han hecho ustedes. El auto, que fue transferido en vida por el caballero mucho antes incluso que se casara con doña Carmen. Sí, sí, no fue es un motivo de acuerdo discusión. ellos, porque Los pensaban fondos, que mi mamá se lo iba a pedir. ya está. Ese ya está Ya, aclarado ya. el punto. Fondos previsionales, acabamos de aclararlo. No hubo fondos previsionales porque el caballero ya estaba jubilado y lo que hizo fue comprar una renta vitalicia cuyo beneficiario Sí, es doña Carmen. Habían dinero en diferentes bancos, lo cual Claro. no nos dejaron ver Acompañé a mi esos padre, fondos yo. porque necesitábamos... Doña Carmen, ¿conocía Los tres. usted, sabe, tiene Sí, conocimiento sí, de sabe. supuestos dineros depositados en cuentas En bancarias? Copuch, pero no estaba casada yo con Francisco, no tengo idea de esas cuentas porque él las gastó, las cerró cuando debe haber comprado su auto. No, yo no sé de las platas. En realidad él compró con dinero y sacrificio de nosotros, junto Yo con mi en mamá. realidad yo cuando el tengo que matrimonio estaba responder de concreto. cuando yo me casé con Francisco, pero Sí, platas en la... sin tener ningún lazo afectivo, ni animadversión, ni amistad, ni nada con ninguna de las partes, doña Carmen tiene toda la razón cuando dice que lo que haya hecho en vida don Francisco con su Sí. dinero es asunto de él. Lógico, Sí, lógico. Yo eso. respondo del año que yo me casé con Francisco, que me llevé la mayor parte de gastos por su enfermedad. Había que llevarlo al médico, pagar estacionamiento, clínicas, pagarle a las Pero personas todo que me eso tú llevaban sola porque Pero usted ella se quiso. casó, las bencinas de pues, los ella se casó con él, autos, era su marido. todas las cosas. Yo no me quedaba Usted tomó absolutamente absolutamente nada muchas que no cosas sea sin legal. preguntarnos a nosotros. No, si Nosotros nosotros- también pudimos habernos puesto. ¿Le puedo hacer Y una él me pregunta yo dijo, a la señora haga Carmen? lo que usted estime conveniente, y yo hice lo que yo Señora estimaba Carmen, ¿qué conveniente. pasó con las cosas de mi padre de la casa? ¿Qué pasó con sus herramientas que tenían un valor alto? Eran Es que herramientas yo con las ayudé a que... comprar esas herramientas a tu compró papá. todo ella. Yo, O sea, mi porque papá no él me compró estaba nada. arreglando mi casa y las pagamos miti. En realidad eso es Las mentira, señorita, herramientas. porque yo fui a ayudar en muchas cosas a ¿De mi qué, padre. Si mi papá no era ¿de un qué hombre. tipo de herramientas Él estamos tenía tenía hablando? motosierras, taladro. cortacetos, orilladoras, cortapasto, tenía Y nosotros vivimos en campo, lijadoras, entonces eran él cototas. tenía eran- muchas herramientas, Bueno, quizás la no co- grandes para la- escribirlas, pero no sí tenía- tenía ¿qué muchas pasaron? Solamente herramientas quiero y ella saber, una es vez me una dijo, duda como porque yo hija, le ¿qué pasaron pregunté, con sus cosas? ¿A yo dónde le están? pregunté y ella me Dijo dijo que se había, las robaron. había Eso habido un robo de por medio. ¿A dónde hay un denuncio? ¿A dónde puso una constancia ustedes que se entraban a la casa a robar? Porque a mí me robaron una tele y yo llamé a Carabineros inmediatamente. Bueno, ¿A dónde usted Francisco puso denuncio? habló con su jefe, que es don Gustavo, que es el gerente general, que le habían entrado a robar herramientas porque era todo abierto. Pero Y le yo Y la cerraron. cuando lo... empresa, Y le cerraron. yo no tengo Mira nada la que, señora. que decir porque Yo voy a eran Carabineros. decisiones de A mí me da Francisco. miedo, puede estar el Y ladrón en la casa. Francisco habló y le mandaron, No. nos mandaron a Pero yo, mi papá acercar, después a que le cerrar y robaron, todo. él volvió Pero a comprar ¿sabes herramientas, qué? muchas herramientas. Sí, estaba- Porque yo se mi las papá vi y él me falleció y quería había regalar herramientas. Pero ¿cuáles unos muchas serruchos eléctricos y herramientas unas tenía? cosas y yo no se Tenía las acepté. taladros, tenía Tenía todo, si mi papá tenía trabajaba con su una- niño igual, él sabía mucho una de herramienta eso. que le prestó al esposo de Carolina, a la persona que Ella a vive, mí me que nunca regaló se una foto, devolvió, una o foto, sea, no toma, así sé como una niña, toma, qué- para que te qué quedes tantas tranquila. herramientas. La cortadora de pasto está en la casa porque la necesito. Y la que corta los plateos también la necesito cuando me van a cortar los plateos. Entonces, Y justo eso no no sé, le en robaron. realidad... Don Juan, que- buenas tardes. Usted ha sido nombrado varias veces en esta Buenas audiencia, tardes. hermano de don Francisco, del causante, del que origina este problema de herencia. ¿Cuál es su versión de los hechos? Mire, yo estoy muy enojada pero bravo, Con no. doña Carmen, ella decidió proteger su identidad y se llama doña Carmen en esta audiencia. Ya, perfecto, ya. Yo estoy muy enojado con doña Car, ¿Por qué? pero muy enojado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mire, mi hermano siempre dijo que él quería quedar al lado de mi papá acá en Principal de Pirque. Quería quedar con mis hermanos, o sea, con mis papás. ¿Ya? ¿Y sabe por qué no fue así? ¿Sabe por qué no fue así? ¿Por qué?
porque era un cementerio rasca, Sí. porque iba a quedar enterrado en la tierra. Sí. Eso es verdad. Eso. Por eso ella no quiso y por Eso eso se lo llevó para allá, para el cementerio metropolitano. Porque allá es un cementerio, entre comillas, de lujo, que hay que tener plata para comprar allá. Acá en Pirque hay que tener un poquito nomás porque dan facilidades. Es un cementerio de campo, en otras palabras. Ujú. Mi hermano siempre quiso quedar acá. Más con el tema de la casa, ella siempre le exigió decir a Pancho que vendiera la casa de que le tocaba como herencia, que la vendiera. Sí, porque querían comprar Y terreno. yo, como yo estaba a cargo de todos los papeles, de todas las cosas que dejó mi papá, con mi mamá, que dejó unas propiedades, y cuando yo supe eso, señora Carmen Gloria, Ujú. atrasé todos los papeles, los rechacé todos los fui echando para atrás, porque yo sabía que Pancho en algún momento se iba a morir. Y si esa casa pasaba a nombre de Pancho, de mi hermano, yo daba por seguro que Pancho le iba a hacer eso. Iba a hacer eso. Porque todas las platas que tenía Pancho, de hecho, ella firmó, Pancho hizo en una notaría para que ella retirara plata que era de Pancho que tenían los bancos. Es más, señora Carmen Gloria, ¿me está escuchando? ¿Estoy escuchando? Ya, es más, Es más. le exigía a Pancho, ¿Mm? Pancho enfermo, pero enfermo. Ella, por tener una casa de lujo que vivía en la casa de la empresa, mi hermano con toda su enfermedad, ¿sabe lo que le hacía hacer? Pegar cerámica, oiga. Pancho estaba en una etapa casi. Peleaban Sí, por eso es cierto. Estaba en una etapa casi terminal. Se puede decir, casi terminal, señora. ¿Aló? ¿Sí? Oiga, Entonces- don Juan, le pregunto a usted, a doña Carolina y a don Matías. Don Francisco, ¿estuvo en algún minuto privado de razón? No, nunca estuvo privado de razón. Nunca. ¿Tuvo él siempre plena conciencia y Plena pudo conciencia. expresar su voluntad? Sí. Sí, ¿Sí? pero fue manipulado. Mi Él papá fue por una como persona que dijo- se como Eso dijo mi es sobrino, muy completo. subjetivo. Mire, Muy subjetivo. de hecho, ¿y sabe por qué yo estoy enojada con ella? Se lo digo, se lo voy a decir a usted. Mi hermano tenía el cuadro de mi papá en la muralla. Lo tenía ahí en la muralla, señora Carmen Gloria. ¿Y? Y un día llegamos, como ayer lo íbamos a visitar prácticamente todos los días, casi todos los días, Pancho. Él fue incondicional con mi papá. Y es más, y mi esposa se dio cuenta que el cuadro no estaba colgado, no estaba colgado, señora Carmen Gloria. Ya, pues, don Y Juan. mi esposa, como Él es sabe bien bien el tema de la herencia investigativa, de la casa. empezó a buscar, ¿saben? No se imagina usted en dónde estaba el cuadro, No, botado en una carretilla en la basura. Ahí estaba botado el cuadro de mis papás. Yo lo tomé y lo tengo yo. ¿Y sabe por qué no le dije nada a Pancho? Oiga, tío Juan, ¿lo puedo interrumpirlo? Disculpe. Dígame. Mi padre, ¿qué fue lo que le dijo en vida sobre las casas y las cosas de la herencia? Pancho, ni fa ni fu. Esa es la verdad, ni fa ni fu. Sí, Ya, porque don Juan. Entonces, Muchísimas gracias por su testimonio. Yo ya tengo clara la situación. Muchas gracias. Señores, estamos viendo la herencia de don Francisco. La herencia de él, o el patrimonio de él, que tienen que determinar, me quedó menos redonda que nunca la pelotita, pero yo vi que un tienen capítulo que del determinar una vez que realicen la posesión efectiva,
que lo puede hacer cualquiera de los herederos, y él dejó como herederos una cónyuge sobreviviente y 2 hijos. Esos son los herederos de don Francisco. Y esos herederos van a quedar determinados cuando se realiza el trámite de la posesión efectiva, que lo puede realizar cualquiera de estos herederos, sin la autorización de ninguno, sin que vayan todos, uno solo, todos juntos, 2, da lo mismo, cualquiera puede hacerlo. Esa posesión efectiva va a recaer sobre los bienes que tiene don Francisco, y el único bien, de acuerdo a lo que hemos revisado paso a paso en esta audiencia, es una casa en la comuna de Puente Alto. Exacto. ¿Cuál es el problema de esta casa? Esta casa la adquiere don Francisco con fecha 9 de septiembre del 2019 y la adquiere comprando derechos a los otros hermanos. La adquiere entonces por cesión de derechos. Él compra los derechos de los otros hermanos. Esa casa, para que quede claro, era así para cada uno de los hermanos de don Francisco. Uno la tenía él por herencia y los otros eran de otros hermanos. Y él compra estos otros derechos quedando dueño del 100%. Pero eso ocurre el 2019, mucho antes que él fallezca. Entonces aquí no hay derecho de representación, sino que solamente derecho de transmisión. ¿Por qué es importante eso? Porque si hubiera habido derecho de representación, si esto aún hubiera sido de los 4 hermanos y él no hubiera comprado estos derechos, aquí la cónyuge no tendría derecho porque respecto a la cónyuge no opera el derecho de representación. Pero no es así. Él compró el 2019. Entonces, él transmite a sus herederos esta propiedad. Al transmitir a sus herederos, la ley establece la forma en que debe repartirse esto. Si él o alguien quisiera repartir en una forma distinta, se debe realizar un testamento donde uno puede dividir esto en 4 y decir, voy a dejar la cuarta de mejoras a mis hijos, la cuarta de libre disposición a mis hijos, y va reduciendo la masa a repartir, respetando las disposiciones de la ley. No lo hizo. Todo lo que ya haya expresado verbalmente, haya comentado con otras personas, legalmente no tiene ningún valor. La única forma de ordenar nuestra herencia y que tenga un valor después de nuestros días es realizar un testamento. Y el testamento es un acto solemne que debe realizarse cumpliendo las formalidades que exige la ley. Don Francisco no lo hizo. Entonces la sucesión de él es una sucesión intestada, que va a tener que tramitarse en el registro civil y que se va a establecer que dejó como propiedad un inmueble en el inventario y como herederos cónyuge y 2 hijos. ¿Cómo repartimos entonces este inmueble entre estos herederos? La ley dice clarito, le va a otorgar a la cónyuge el doble de la porción de cada hijo y no menos del 25%. La ley le garantiza a la cónyuge, en calidad de heredera, un 25%. Le garantiza, pero dice que es el doble de la porción de cada hijo. Entonces, si tenemos esta bolita, a cada hijo le toca un 25% y a la cónyuge le toca el 50%. Y eso es inamovible. O sea que no va a haber nada no va a haber nada que modifique esto. Doña Carmen es dueña del 50% de esta propiedad, doña Carolina del 25% y don Matías del otro 25%. Yo sé que esto se estipula bajo la ley, pero por tener un poquito de conciencia bajo que esa casa se construyó bajo una familia. Que ella no puso nada. Que ella y apareció hace un par de años. Por eso que es tan importante hacer las cosas, como digo yo, con los ojos abiertos. Pero Cuando hablo de los ojos abiertos, hablo con información. Aquí hubo una persona que tomó una decisión, su padre, don Francisco, que decide no convivir con doña Carmen, decide casarse con doña Carmen. Sí, por la y cuando religión. uno decide casarse con alguien, genera derechos y obligaciones para ambas partes. Uno de los derechos que se olvida que se genera es el derecho de herencia. Cuando yo me caso con alguien, inmediatamente lo transformo en el futuro, en el caso que yo fallezca, en mi heredero. Y en un heredero que la ley le garantiza el 25% a lo menos. Y en este caso el doble de la porción de cada hijo. Y eso, señores, no puede modificarse por voluntad de sus herederos.
Si ustedes quieren llegar a un acuerdo donde doña Carmen les compre las porciones que le corresponden a ustedes, tendrán que conversar con ellas una posible oferta. Si no es posible el acuerdo y quieren disponer de los derechos que le corresponden, tendrán que iniciar la acción de partición en los tribunales civiles para que un compartidor tome la administración de esta propiedad y la venda, si es preciso, para repartir y dar a cada uno lo suyo. Habiéndoles explicado en detalle y como último punto, recordándoles que todo esto es así por voluntad de su padre. Y con esto cerramos la sesión.